Bienvenidos al curso de álgebra lineal. Muy bien, en esta clase vamos a continuar analizando los conceptos de dimensión y subespacio. Hay un caso particular de subespacios vectoriales que aparecen en álgebra lineal de manera natural. Supongamos que tenemos un sistema de ecuaciones AX igual a 0. Este es un sistema de ecuaciones escrito en forma matricial. Muy bien, o sea, por ejemplo, en particular, un ejemplo podría ser, digamos, que tenemos el sistema, cogemos esta matriz, cuyas columnas son 2, 4, 2, 1, 4, 7, después menos 2, menos 3, 1, este es un 7, tal vez no se ve bien, después tenemos menos 1, 1, 8, digamos. Pensemos en esta matriz y hay tres vectores, x1, x2, x3, igual a 0, 0, 0. ¿De acuerdo? Este era un sistema de ecuaciones. Recuerden, esto es importante. ¿Cuál era el sistema equivalente? No perdemos tiempo volviéndolo a escribir. Si multiplicamos la matriz por cada fila por el vector columna, nos daría la fila 1 por columna, daría 2x1 más x2, esa sería la primera ecuación, menos, perdón, aquí falta x4, porque son 4 elementos, aquí falta un 0 también. Entonces quedaría 2x1 más x2 menos 2x3 menos x4, o sea, menos 1 por x4 igual a 0. Esa sería la primera ecuación. Y de manera similar, la segunda sería 4x1, este por este, más 4x2, menos 3x3, más x4 igual a 0. Y finalmente habría una tercera ecuación, 2x1, ¿cierto? Estoy multiplicando, recuerden, fila, en este caso, por ejemplo, por columna, este por este. Entonces fila por columna sería el 2 por x1, el 7 por x2, más 7x2, más 1 veces x3, más x3, más 8x4, igual a 0. Entonces este es el sistema equivalente de esta matriz. Entonces miren que este sistema tiene la forma A por un vector x igual al vector 0, ¿cierto? A por x igual a 0. Esa es la forma que tiene. Entonces hay un subespacio que es todos los vectores x que cumplan esta condición, que multiplicados por a sean 0, forman un subespacio. Entonces, primero consideremos B, el conjunto de todos los vectores x, en este caso, por ejemplo, en R4, vamos a hacerlo por el caso particular que tenemos aquí, tales que a por x sea igual a 0. Entonces, este es un subespacio de R4. Vamos a ver por qué. Entonces, la afirmación es que B es un subespacio. Es un subespacio porque cuando uno suma vectores, digamos yo tengo dos vectorcitos x y y en B, ¿qué propiedad tienen? Tienen la propiedad de que a por x es 0 y a por y es 0. Entonces quiero ver que su suma y su diferencia cumple esa misma propiedad. Entonces, obviamente, a por x más y, como la distribución de una matriz por vectores es distributiva, esto es a por x más a por y esto es 0 más 0, 0. Entonces, esto nos dice que x más y está en B, y de la misma manera, pues podríamos haber puesto un menos aquí, un menos, y nos diría que x menos y está en B. Y la segunda condición que debemos revisar es que cuando se multiplica por un escalar, vuelve. Claro, pero entonces, ¿qué hay que chequear? Si x está en B y alfa, digamos, es un escalar, es un número real, entonces, ¿cuánto es a por alfa x? Bueno, uno puede multiplicar el vector, puede multiplicar la matriz por el vector y después multiplicar por alfa. O sea, esto es lo mismo que alfa a x, o sea, alfa por 0 igual a 0. ¿Esto qué nos dice? Esto nos dice que el vector alfa por x vuelve a estar en B. Entonces B está cerrado, es un universo, ¿cierto? Un conjunto donde podemos realizar las operaciones de suma y multiplicación por escalar sin salirnos de ese ámbito. Eso es lo que es un subespacio.
Este se llama el subespacio nulo de la matriz, entonces esa es la definición. Entonces la definición es que B se denomina, o se llama, pues, se denomina el espacio nulo de la matriz A. El espacio nulo. Este va a jugar entonces un papel muy importante. Vamos a introducir entonces también otro espacio importante asociado a A. Muy bien, asociado a la matriz A o a este sistema de ecuaciones, si uno quiere, hay otro espacio, realmente es asociado a llamado el espacio columna. Este ya lo habíamos visto. Entonces el espacio, recordemos, el espacio columna de A, el espacio columna de A se define como el generado por las columnas. O sea, si estos vectores son U1, U2, U3, U4, es el generado por U1, U2, U3 y U4. Este va a ser un subespacio ¿de dónde? Va a ser un subespacio, miren que cada vectorcito de estos tiene 3 entradas. Este es un espacio de R3, ese es el espacio columna, y el espacio nulo de A, ya lo vimos, es el conjunto de todos los X, tal que en R4, tal que A por X es igual a 0. Este es un subconjunto ahora de R4. Muy bien, entonces las propiedades fundamentales o el teorema fundamental que vamos a usar, aquí lo vemos a la izquierda, voy a escribirlo aquí. El teorema fundamental es que la dimensión del espacio columna, la dimensión del espacio columna de A es igual a la dimensión del espacio fila. Bueno, vamos a listar el espacio fila también, es el generado por las filas de A. Entonces, fila de A, listémoslo aquí, es el generado por las filas. Digamos, si las filas son, bueno, pongámoslo generado por las filas. O sea, por estos vectores, este sería un espacio de R4. Muy bien. Entonces, la dimensión del espacio columna siempre es igual a la dimensión del espacio fila. Esa es una propiedad. A esa dimensión del espacio columna y del espacio fila se le llama el rango de la matriz. Rango de A. Y la segunda condición es que la dimensión, si esta es una matriz M por N, entonces la dimensión del espacio nulo de A más el rango de A, la dimensión del espacio nulo más el rango de A siempre es igual a N. Es decir, si esta es una matriz M por N, entonces es el N el número de columnas. Esta sería, por ejemplo, una matriz de tamaño 3×4, ¿cierto? En este caso. Entonces, en este caso nos estaría diciendo que el espacio nulo más el rango de A tiene dimensión igual a 4. Vamos a ver cómo usar este teorema fundamental. Entonces, para calcular, vamos a calcular las dimensiones de los espacios nulo, por ejemplo, y del espacio columna para esta matriz. Entonces, hagamos el ejemplo. Entonces, la cuestión es reducir la matriz a su forma escalonada. Esta operación la hemos hecho muchas veces, entonces no la voy a repetir aquí. Ya tenemos A, entonces existe una serie de transformaciones, esto es lo importante, transformaciones fila, que llevan la matriz A una forma reducida, escalonada, que en este caso sería la siguiente. Si ustedes lo hacen, o si lo hacen con el GeoGebra, 2, 1, menos 2, menos 1, 0, 2, 1, 3, 0, 0, 0. Esta es la forma reducida. Entonces recuerden, lo importante de la forma reducida es que el sistema de ecuaciones AX igual a 0 es equivalente, esta es la lógica que hay que entender, al sistema BX igual a 0. ¿Cierto? Esa es la propiedad fundamental de la forma escalonada reducida de la matriz, es que uno no cambia las soluciones del sistema. Cambia el sistema, obviamente, por uno más simple, pero no cambia las soluciones. Entonces, si esto es verdad, entonces obviamente estos son los dos mismos sistemas y los espacios nulo y los espacios rango no se van a afectar, ¿cierto? Van a ser los mismos espacios vectoriales. Entonces sus dimensiones van a ser iguales. Ahora, vamos a leer entonces la dimensión del espacio nulo. Entonces, ¿cuál es la dimensión del espacio nulo en este caso? Entonces vamos a determinar todos los posibles vectores tales que B por X, era A por X, pero ahora lo vamos a cambiar por B por X, es igual a 0. Es decir,
tenemos 2, 0, 0, 1, 2, 0, menos 2, 1, 0, menos 1, 3, 0, que multiplica a x1, x2, x3, x4, es igual a 0. Entonces nos queda el siguiente sistema, 2x1, leámoslo, más 1 por x2 más x2, estoy multiplicando la primera fila por la columna, ¿de acuerdo? Fila por columna, entonces, esta fila por esta columna, que es la columna de las x, después el único vector, entonces queda 2x1, este por este, más 1 por x2, más menos 2 por x3, menos 2x3, menos x4 igual a 0, después nos queda 0x1 más 2x2, va a quedar 2x2 más x3, ¿de acuerdo? Entonces 0x1 más 2x2 más 1x3 más 3x4 igual a 0, y las otras son 0, ¿cierto? La otra fila, esta fila por esta columna no aporta nada. Entonces miren que tenemos un sistema con infinitas soluciones. Vamos a ver cuáles son las infinitas soluciones. Pues bueno, de aquí podemos escoger x3 y x4 de manera arbitraria. Entonces x3 démosle como un nombre como t, x4 va a ser s de manera arbitraria, y x2, despejando x2 de aquí, sería menos x3 menos 3x4 sobre 2, ¿cierto? Lo estoy despejando, paso estos dos a restar acá, menos x3 menos 3x4, después divido por este 2. Entonces esto sería menos x3, sería menos t menos 3s sobre 2. Pues si ustedes quieren, menos t más 3s sobre 2, pero no importa mucho cómo simplificarlo. Muy bien, entonces tenemos estos valores para x3 y x4 son arbitrarios para x2, y después vamos entonces aquí a despejar x1. Muy bien, entonces tenemos el sistema original, lo transformamos haciendo operaciones fila, la columna A, y nos quedó este nuevo sistema de ecuaciones, que es equivalente al primero. Habíamos visto entonces que x3 y x4, estos dos valores, se pueden escoger de manera arbitraria, después despejamos x2, y después despejemos de aquí x1 finalmente, entonces queda 2x1, de esta primera ecuación es igual, pasemos esto a sumar, 2x3 más x4, pasan al otro lado y pasamos el x2 a restar, menos x2, entonces queda 2x3 es 2t, x3 es t, más x4 es s, más s menos x2 que es t más 3s medios, o sea, simplifiquemos un poquito, esto es igual a 4t más 2s menos t más 3s sobre 2, ¿cierto? Porque esta fracción, al descomponerla, 4t más 2s queda 2t más s. Entonces nos queda simplemente 4t más 2 veces s menos t menos 3 veces s sobre 2. Entonces queda 4 menos t, 4t menos t, 3t menos s, queda 2s menos 3s menos s sobre 2. Entonces este es el valor de x1, es 3t menos s sobre 2. Entonces tenemos libertad de escoger a t y a s como queramos, y entonces los otros valores van a tener, están forzados a hacer esto. Bueno, ¿eso qué nos dice entonces? Eso nos dice entonces que vamos posiblemente esto no fuera necesario, simplemente quería repasar pues toda la cosa para que lo veamos desde una perspectiva general. Pero entonces, ¿qué nos dice estas soluciones? Nos dicen, recuerden, estas soluciones también se pueden escribir como este mismo sistema, o sea, esta misma ecuación que tenemos aquí, ¿cierto? La podemos escribir como una combinación lineal de los vectores columna. ¿De acuerdo? O sea, es lo mismo que escribir esta ecuación, esta que está aquí, la podemos escribir como x1 veces x1 por el vector 2, 0, 0. Ahora si quieren la revisamos, más x2 por el vector 1, 2, 0.
más x3 por el vector 2, menos 2, 1, 0, más x4 por el vector menos 1, 3, 0, igual a 0, 0, 0. Entonces, también esta es una manera equivalente de escribirla. Entonces, miren que estos vectores tienen muchas combinaciones lineales, que no son triviales. Es decir, estos vectores columna no son vectores linealmente independientes, tienen muchas relaciones de dependencia. Muy bien, pero ¿cuál es entonces la dimensión del espacio nulo? ¿Qué es lo que queremos? ¿Y cuál es la dimensión del espacio columna? Bueno, entonces la dimensión del espacio nulo es, veamos cuál es el espacio nulo. Entonces primero, después de haber resuelto el sistema, el espacio nulo de A, que es lo mismo que el espacio nulo de B, entonces es el generado por todos estos vectores, recuerden, x1, x2, x3 y x4, tales que b por x o a por x o b por x es igual a 0. Equivalente. Entonces, estos vectores, ¿de qué forma nos quedaron? Entonces vamos a sustituir aquí, son todos los vectores de la forma. ¿Quién era x1? 3t menos s sobre 2. ¿Quién era x2? Era menos t más 3s sobre 2. Hagámoslo más larguito. x3 es t y x4 es s. Entonces son todos estos vectores de esta forma, donde t y s pertenecen a R, ¿cierto? Son números reales. Entonces tenemos todos los vectores de esa forma. Entonces ahí tenemos una descripción precisa del espacio nulo. Si nos preguntan, ¿cuál es el espacio nulo? Consiste de todos los vectores de esta forma. Bueno, ¿y cuál es su dimensión? Bueno, entonces habría que calcularla de antemano, pero vamos a usar los teoremas para calcular la dimensión, aprovechando un hecho muy sencillo, aprovechando el hecho de que el espacio fila de A y el de B es el mismo. Pero en el de B, miren que ya hay obviamente una fila que es 0. O sea, lo que quiero decir es que el espacio fila de A, el espacio fila y el espacio fila de B son los mismos. Muy bien, entonces, en el espacio, ahora el espacio fila de B, ¿qué dimensión tiene? O sea, ¿cuál es el conjunto de vectores linealmente independientes que forman una base? ¿Cuántos vectores hay en esa base? Pues para el espacio fila habría estos dos vectores, este ya no, lo quitamos porque el 0 siempre es linealmente dependiente, y uno puede ver que estos dos vectores son LI, o sea, el espacio fila tendría dimensión 2. Vamos a mirarlo, revisemos. Entonces volvamos, tenemos esta A, la reducimos a B. Entonces digo que el espacio fila de A es igual al espacio fila de B. Las operaciones filas no alteran ese conjunto, y este va a ser el generado por las filas vistas como vectores. Las filas son 2, 1, menos 2, menos 1, y 0, 2, 1, 3, y digamos 0, 0, 0, si ustedes quieren, la tercera. Obviamente el 0, combinaciones lineales del 0 no aportan nada, entonces esto es lo mismo que el espacio generado por 2, 1, 2, perdón, menos 2, menos 1, y el otro vector es 0, 2, 1, 3. Recuerden, cogí las filas, si ustedes quieren, que están así, las escribí como vectorcitos de R4, poniéndolas en forma vertical. Ahora, la afirmación es que estos dos son LI. Llamamos este a, no sé, F1 como fila 1 y este F2. Entonces, la afirmación que quiero hacer es que F1 y F2 son linealmente independientes. ¿Por qué? Porque planteamos una combinación lineal, C1 veces F1, o sea, 2, 1, menos 2, menos 1, más C2 veces 0, 2, 1, 3. ¿Qué nos queda? Nos queda 2C1 más 0, 2C1. C1 más 2C2. Después menos 2C1 más C2. Después quedaría menos C1 más 3C2. Igual a 0, 0, 0, 0. ¿De acuerdo? Esta sería plantear la ecuación de dependencia. Miren que esto fuerza. C1 debe ser 0, porque si 2C1 es 0, C1 es 0. Si C1 es 0, después la segunda ecuación que nos queda es C1 más 2C2 igual a 0.
Entonces de aquí nos sale que C2 también tiene que ser 0, y ya. Entonces C1 es 0, y de aquí sale que C2 es 0. Porque si C1 es 0, y entonces esto es 0 más 2C2 igual a 0, fuerza a que 2C2 sea 0, y por tanto C2 tenga que ser 0. Muy bien, entonces la única manera es que C1 y C2 sean 0, es decir, son LI. Eso muestra la afirmación, ¿cierto? Comprueba esa afirmación. Entonces estos son LI, lo que pasa, entonces lo que concluimos de aquí es que la dimensión del espacio fila de A es 2, porque es la misma del espacio fila de B. Y es la misma dimensión del espacio columna. La dimensión del espacio columna de A, o sea, del rango de la matriz, es 2, que es el rango de A. Entonces hemos calculado el rango de A, que es 2. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la dimensión del espacio nulo? Que era la pregunta original. Entonces, tenemos que esta es una matriz, 3 filas, 4 columnas, 3 por 4. Entonces tenemos que la dimensión del espacio nulo de A, usemos el teorema, más el rango de A, que ya sabemos, es igual a n. Esto es m por n, es igual a 4, el número de columnas. Sí, el número de columnas, m por n. Entonces, este espacio nulo, pues ¿cuánta dimensión tiene? Sabemos que esto es 2, entonces de aquí pues ya lo despejamos y tiene que ser 2. El espacio, la dimensión del espacio nulo de A tiene que ser 4 menos el rango, 4 menos 2, 2. Entonces, vamos a recapitular. Calculamos explícitamente el espacio nulo. Si ustedes se acuerdan, ya lo teníamos en un cómputo anterior, voy a volverlo a escribir aquí. El espacio nulo estaba explícitamente, lo hicimos, generado por los vectores 3s menos s sobre 2, menos 7 más 3s sobre 2, t y s. Todos los vectores de esta forma, donde t y s son números reales. Este espacio tiene dimensión 2, lo acabamos de ver aquí. Ese espacio tiene dimensión 2. De hecho, no es difícil calcular una base para este espacio. ¿Cierto? Uno tiene estos T's y S son libres y digamos las otras dos entradas quedan forzadas en términos de T y S. Entonces eso le permite a uno computar una base explícitamente. En un momento lo hacemos si quieren, pero lo importante era saber su dimensión. La dimensión, en este caso, usando el teorema fundamental del rango, de la dimensión del rango del espacio nulo, es que la dimensión del espacio nulo más la dimensión del rango es 4, y la dimensión del rango, que es el rango por columnas o por fila, no cambia al hacer operaciones columna. Entonces lo habíamos, después de reducir la matriz, ese paso lo omitimos, pero suponiendo ya la reducción, veíamos directamente que estas dos columnas de la matriz son linealmente independientes, y de hecho lo comprobamos aquí, entonces comprobamos esta ecuación, y la respuesta es entonces, el espacio nulo tiene dimensión 2, el rango de la matriz tiene dimensión 2, 2 más 2 es igual a 4. Entonces finalmente exhibamos una base explícita para el espacio nulo, sabemos que son todos los vectores de esta forma, pues hagamos una cosa muy sencilla, démosle valores sencillos a t y a s. Por ejemplo, démosle a t el valor 1 y a s el valor 0. Eso nos va a dar un vector de aquí. Entonces nos daría, cuando t es 1 y s es 0, ¿cuánto daría este coeficiente? Daría menos 1 medio. Y el de arriba daría 3 medios. Y si le damos a t el valor 0 y a s el valor 1, pues entonces nos da t el valor 0, s1. Entonces nos daría t es 0, s es 1, entonces quedaría menos 3 medios. Y aquí quedaría t0 y s es 1 menos 1 medio. Entonces ya sabemos que la dimensión es 2, entonces bastaría ver, o sea, la propuesta es que una base para el espacio nulo de A está hecho de estos dos vectores, 3 medios menos 1 medio, 1, 0, o sea, bastaría ver que son LI, puesto que ya sabemos que la dimensión del espacio nulo es 2, ¿cierto? Menos 1 medio, menos 3 medios, 0, 1, y se comprueba inmediatamente que estos son LI. Planteen una ecuación, C1, 3 medios menos 1 medio, 1, 0,
más C2 por menos 1 medio, menos 3 medios, 0,1. Miren, sin importar qué haya aquí, miren estos dos coeficientes últimos que serían C1 más 0, C1, aparece aquí, y después aparecería C1 por 0, 0, más C2 por 1, C2. Entonces, independiente de lo que estas operaciones den, pues esta sería 3 medios C1 menos 1 medio C2, tampoco ningún misterio, pero lo que quiero decir es que ya uno podría leerlo directamente. Si esto es igual a 0, esto fuerza que C1 sea 0 de aquí y C2 sea 0. Entonces, estos son L1, Li. Entonces, esta tiene que ser una base. Repito, es una base porque sabemos que la dimensión es 2. La dimensión, recuerden, es el tamaño de cualquier base. Y sabemos que estos son Li. Entonces, si son Li, son una base. ¿Cierto? Porque van a expandir, son dos vectores en un espacio de dimensión 2, linealmente independientes, forman una base. Muy bien, entonces yo creo que con esto hemos ilustrado pues el teorema fundamental del rango y la nulidad, y hemos hecho un ejercicio en donde explícitamente hemos calculado estos espacios en los talleres. Entonces ustedes van a encontrar en este mismo curso muchos más ejercicios de este tipo. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito a que continúen viendo este curso de álgebra lineal.